Muchísimas gracias, Daniel. Para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a conversar, porque de eso se trata un tanto, de cuestiones fundamentales, diría yo, de uno de los tipos penales que suele ser siempre más recurrentes en la práctica de, digamos, este sistema que tiene que ver con delitos de corrupción de funcionarios. Pero que también, y esto hay que hacer mención de manera muy puntual, es uno de los tipos penales, estamos hablando del delito de colusión desleal, que ha tenido un amplio debate y tratamiento siempre en evolución, tanto en el plano teórico. De hecho hay muchas corrientes, muchos pronunciamientos al respecto sobre determinados tópicos que tienen que ver desde el bien jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo, como lo vamos a ver, pero también desde el lado jurisprudencial. Y del lado jurisprudencial, no solamente el tratamiento, el abordaje que se hace de este tipo penal no se agota en el lado sustantivo, sino que en los recientes pronunciamientos que hemos tenido en consideración, tanto de la Corte Suprema y recientemente también del Tribunal Constitucional, van en una línea de la configuración de la estructura de este tipo en resguardo del principio de legalidad y también el componente probatorio. Ese es un aspecto muy importante porque, claro, es uno de los tipos penales que del lado procesal suele construirse en algunos casos teniendo en cuenta los indicios. Claro, hay que saber cómo debemos de sentar las bases para de su lado, o dependiendo de la tesis que estás postulando, sea fiscal o sea defensa, vas a sustentar la construcción de la teoría del caso en cualquiera de estos aspectos. Entonces, cuando hablamos puntualmente, desde luego, del delito de colusión desleal, tenemos que hacer una mirada obligatoria a esta construcción de lo que se refiere a la administración pública, ¿no? En este rol sustancial que suele cumplir dentro de este esquema en el campo de las contrataciones de carácter estatal. Por el cual, desde luego, una cuestión fundamental que hay que tener en cuenta aquí es el deber, este deber de garantizar la transparencia respecto del gasto. Estamos hablando de un gasto de carácter público, ¿no? Estamos dentro de este contexto de la administración pública, la administración estatal. Cuando hablamos, desde luego, de contrataciones públicas, una primera cuestión que hay que tener en cuenta es a qué nos estamos refiriendo. Y ya en este punto la OCDE ha establecido que podemos mencionar o podemos hacer referencia a este cuando estamos haciendo mención a aquel proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones, sea en este caso de precio y calidad para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejoras, en este caso tal condiciones que tengan que ver con la vida de los ciudadanos. Es un concepto que de sobremanera lo ha establecido la OCDE. En el tema de las contrataciones públicas, como todos sabemos, actualmente está regulada por la ley 32.069, que es del pasado 24 de junio de este año, que es la nueva ley o la ley general, en este caso de contrataciones públicas, en el cual hace referencia que este constituye un instrumento legal que utilizan las entidades públicas para adquirir, nuevamente haciendo referencia al contenido, bienes y servicios que estos requieran en procura, especialmente aquí, de los fines del Estado. Dentro de esto, obviamente, los márgenes o las cuestiones estadísticas que existen cuando hablamos precisamente de estas regulaciones, de este tipo penal, las contrataciones públicas suelen verse sumergidas en determinados actos de corrupción. Y de hecho ya la Contraloría Pública, incluso en un análisis que ha realizado precisamente el año pasado, este año en el mes pasado, ha establecido que de una evaluación de 2.928 entidades públicas a nivel nacional, por ejemplo, 321 entidades públicas registran puntajes altos y muy altos de riesgos de corrupción e inconducta funcional. Similar circunstancia, si ustedes revisan, por ejemplo, la web de la Defensoría del Pueblo, van a encontrar en lo que ellos denominan estos mapas de la corrupción el informe que hicieron el año pasado a propósito del semestre segundo del 2023, donde también van a encontrar datos referidos. Pues bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del delito de colusión desleal? Yo creo que muchos
de los que litigamos y analizamos teóricamente, académicamente, este tipo penal, desde luego una primera referencia normativa, o mejor dicho, la referencia normativa que debemos de echarle una mirada, es al artículo 384 del Código Penal, en el cual está establecido precisamente este tipo penal. Y cuando hablamos del delito de colusión desleal, una primera cuestión, y eso quería hacer un tanto mención aquí, porque diría yo, un primer aspecto a tener en consideración es saber diferenciar o tener en consideración de manera muy puntual cuando estamos hablando de un injusto penal o cuando estamos hablando de un injusto administrativo. Claro, ¿por qué decimos eso? Porque precisamente una cuestión que debemos de tener en cuenta, se lo dije antes, es que estamos hablando de contrataciones públicas. La mayoría de estos sistemas, de hecho, si ustedes hacen mención, ustedes revisamos el artículo 384 del Código Penal, incluso en su fórmula básica establece el funcionario o servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa, vean ustedes, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones y cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los interesados. Como ves entonces en esa construcción, una primera cuestión que debemos ingresar a analizar es cuando estamos hablando aquí precisamente de un injusto administrativo y de un injusto penal. Y para ello, desde luego, tenemos que hacer, digamos, referencia, sin duda alguna, a los principios básicos que resguarda el ámbito penal. ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Primeramente, el principio de legalidad. ¿Por qué el principio de legalidad? Porque además delimita los elementos del tipo que, digamos, sean producto de la cotidianidad, legitiman el ejercicio de la acción punitiva de carácter estatal. De la mano de este principio de legalidad, obviamente encontramos a uno básico, muy conocido por todos, el principio, en este caso, de mínima intervención, que, digamos, en esta manera resulta útil no solamente en este contexto respecto a una situación, sea necesaria o sea gravosa, para así justificar aquí el accionar de proteger a la sociedad. Y claro, aquí nos estamos hablando de dos subprincipios, el principio en este caso de subsidiariedad y el principio de fragmentariedad. Cuando hablamos del principio de subsidiariedad, estamos hablando aquí que el derecho penal solamente ingresa o interviene cuando el resto, es decir, cuando aquellos otros mecanismos de control social no hayan resultado idóneos para poder solucionar el conflicto o se hubieran agotado anteriormente y ya también debido a la gravedad de sus sanciones por aquella conducta. Y cuando nos referimos al principio de fragmentariedad, estamos hablando que no se castigan, como ustedes bien saben, todas las conductas lesivas, sino las que revisten mayor entidad. Entonces, solamente se interviene en este caso, el ámbito penal, ante la mayor lesividad del bien jurídico, conflictos más graves, y no se castigan, por ejemplo, las meras conductas que pudieran reprocharse o no éticas o inmorales, ¿no? De hecho, en base a estos dos principios, entonces, tenemos que hacer una diferencia, tenemos que hacer un primer filtro de ver cuándo estamos ante un injusto administrativo y cuándo estamos ante un injusto penal. Si nosotros hacemos una referencia en este punto, por ejemplo, a la casación 841-2015 Ayacucho, donde se desarrollan y específicamente se habla de este marco, cuando pudiéramos estar entre un injusto administrativo, cuando un injusto penal, habla del lado del injusto administrativo, de aquellos defectos dentro del proceso administrativo, y en la cual se limita a elementos negligentes, más no a conductas dolosas. De hecho, si ustedes revisan, por ejemplo, el recurso de nulidad 2390-2017 ANCASH, lo que van a encontrar es que dice ahí, la diferencia entre un injusto administrativo y uno de carácter penal, es decir, un injusto penal, la determina el tipo subjetivo, es decir, el cual debe estar acreditado. Ante la ausencia, se aplica el principio de proscripción de responsabilidad objetiva. ¿A falta de qué? Hablamos de elemento objetivo, de dolo. Eso está consignado en el recurso de nulidad 2390-2017 ANCAS. Del lado del injusto penal, es decir, cuando ya estamos hablando que la ley penal determina la conducta típica, ¿en virtud de cuál? Lo vimos antes, en virtud del principio de legalidad, que era lo que estamos conversando. Entonces, la relevancia penal dentro de este contexto es determinada por los principios a los cuales también hicimos mención hace un momento. Derecho penal como última ratio, de última intervención, en lo que estamos configurando para poder ingresar recién
al injusto penal. Es decir, que implica el quebrantamiento de una norma administrativa, o en ese caso para el injusto administrativo, y una norma penal. Ahora, hay determinadas propuestas o tesis que tienen que ver con esta delimitación. Hay una diferencia, digamos, formal, o a quienes que dicen que hay esta diferencia formal, en lo que tiene que ver, y esta es la posición de Tiedemann, por ejemplo, donde habla de que el efecto, o es el efecto, mejor dicho, el que se tiene en cuenta. Las sanciones en diferentes tipos de ley. De un lado, la sanción administrativa y de otro lado, la sanción en la ley penal. Sin embargo, hay otros quienes refieren, como el profesor Feijó, a esta diferencia de carácter sustancial. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Que los fines acá del injusto administrativo son distintos a los fines del injusto penal. Es decir, este reproche retributivo de la imposición de la pena, ¿no? Puede preferir riesgos futuros o potenciales, estamos hablando de los delitos de peligro, mientras que en el derecho administrativo está encargado de prevenir precisamente estas cuestiones o estas situaciones que suelen denominarse de riesgo. Cuando hablamos de la naturaleza jurídica, desde luego, una de las primeras cuestiones que debemos de tener en cuenta, ya que estamos hablando del tipo penal de colusión desleal, es esta diferenciación formal típica en los delitos de función de la amplitud del círculo de autores. Muy concreto, los delitos comunes y los delitos especiales. Cuando estamos hablando de los delitos comunes, bueno, puede ser realizado, como ustedes saben, por cualquier persona. En el caso de los delitos especiales, solamente puede ser realizado por algunas personas en particular. En este caso, en el caso de los delitos comunes, no hay una exigencia, digamos, alguna de alguna condición o de algún estatus jurídico. En cambio, en los delitos especiales hay una exigencia de una posición jurídica, es decir, de una cualidad especial. En el caso de los delitos comunes, generalmente están fundamentados en delitos de dominio, y en el caso de los delitos especiados, generalmente están fundamentados en delitos de infracción del deber. Dentro de esto, ya que estamos hablando de estas teorías, cuando hablamos de la teoría de la infracción del deber de Rossin, es decir, aquella donde se diferencia entre dos tipos de delitos, ¿no? Los delitos de dominio y los delitos de infracción del deber. Cuando estamos hablando de los delitos de dominio, se le imputa la responsabilidad penal al sujeto que domine el hecho. Es decir, el sujeto es responsable por causar ontológicamente el resultado lesivo. En los casos de los delitos de infracción del deber, solo le será imputable la responsabilidad penal al autor con la calidad, esa cualificación especial, que es el sujeto cualificado, es decir, cuando infringe su deber especial. Dentro de ese contexto, entonces, cuando estamos hablando de esta teoría, el tipo penal de colusión delimita el círculo de autores, es decir, a los obligados con este carácter especial. Por ello es también un delito, el de colusión se considera así, un delito de carácter especial. Porque lo vamos a ver a continuación cuando hablamos de esto, pero antes de eso, para hacer mención a esta, dentro del ámbito de las teorías funcionales, por ejemplo, la teoría de las competencias a las cuales hace referencia Jacobs, las habla que el delito dentro de ese contexto, el delito de colusión desleal sería entonces un delito de competencia institucional por infracción de un deber positivo. Y que en este caso la institución, la base de la sociedad a la cual se vincula el portador de este deber positivo es el Estado. Específicamente, dentro de este contexto, la administración pública, que era lo que hablábamos al inicio. Entonces, aquí la imputación jurídico-penal del delito se fundamenta en la infracción de un deber, sea negativo o sea positivo, contenido en una competencia o esfera de la libertad de organización de que tienen en este contexto todas las personas. Y aquí hay que hablar obviamente de una diferenciación entre la función de las competencias, como lo dice, de los deberes, como habla el profesor García Cabero, por ejemplo, ¿no? Él habla de competencias por organización y competencia institucional. Cuando hace referencia a la competencia por organización, él habla de esta incorrecta organización, que es la actuación o la libertad de organización de cualquier ciudadano que deviene en este quebrantamiento de un rol negativo, que es la infracción de un deber negativo. Y este deber negativo es el deber general, de no dañar. En el caso de la competencia institucional, hace referencia a esta incorrecta organización de aquel ciudadano que ostenta una obligación jurídica, lo dijimos antes, de obligado
especial y que por ello quebranta un rol especial que contiene un deber de carácter positivo. Este deber positivo varía según la institución a la cual el obligado especial está vinculado o se vincula. Y este obligado especial, por demás, no solo tiene el deber de no dañar, sino de realizar prestaciones de conservación y mejoramiento de dicha institución. Cuando nos referimos dentro de este contexto de ese tipo penal al bien jurídico, desde luego, lo anunciábamos en la introducción de esta presentación, hay distintas posturas. Y uno de los puntos, sin duda alguna, está referida al bien jurídico. Vamos a hacer mención de manera muy rápida a estos aspectos. En la doctrina nacional no hay, digamos, la definición estricta o consensuada del bien jurídico. Y vamos a dar algunos puntos. Por ejemplo, el profesor Abanto Vázquez, él hace referencia a que se busca, dice, proteger el patrimonio administrado por la administración pública bajo la legalidad del ejercicio funcionario. A su turno, por ejemplo, el profesor Ramiro Salinas Sicha, él habla de dos cuestiones, un bien jurídico general y un bien jurídico específico. Cuando hace referencia al bien jurídico general, dice que se busca proteger el normal y el recto funcionamiento de la administración pública. Y cuando hace referencia al bien jurídico específico, dice que esta tiene relación con la idoneidad y el celo profesional de los funcionarios en el cumplimiento de las obligaciones funcionales. Si nosotros revisamos en esta línea, por ejemplo, el profesor Raúl Pariona, él habla incluso de 5 cuestiones fundamentales. Habla de la legalidad, es decir, referida a la actuación legal de los funcionarios públicos con deberes especiales, a la lealtad, en segundo punto, dice de no defraudar los intereses patrimoniales estatales, son intereses de la comunidad, al patrimonio del Estado, es lo que hace referencia en tercer lugar a los intereses fundamentales, en cuarto lugar hace referencia a la corrección, es decir, de los defectos en el marco de la contratación, y en quinto lugar hace referencia a la imparcialidad, es decir, del rol objetivo que excluye favorecimientos de carácter indebido. Dentro de eso, desde luego, la cuestión tampoco es tan pacífica dentro de la línea jurisprudencial que se ha trazado. Si ustedes revisan, por ejemplo, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como es el expediente 020-2003, acción de inconstitucionalidad, lo que dice es que se busca proteger los principios de la contratación pública para obtener el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado al amparo del artículo 76 de la Constitución. Si damos un salto y vamos a la Corte Suprema, y sería lo que ha establecido el Poder Judicial a través de las salas penales de la Corte Suprema, un primer pronunciamiento que debemos de revisar, sin duda alguna, es el recurso de nulidad 874-2018 Cañete, en la cual se establece que tiene que ver el bien jurídico con la actuación conforme al deber que importa el cargo y además asegurar la imagen institucional en razón a quién es el sujeto activo. Y claro, cuando nosotros vamos y revisamos, por ejemplo, la casación 9-2018 Junín, vamos a encontrar dos aspectos. De un lado, hace referencia a este deber funcionarial, donde dice que es el objeto de protección sustancial por el contexto administrativo de compras estatales, es el deber de responder a la confianza que implica administrar y disponer del dinero público. Pero también, en esta casación 9-2018, hace referencia al patrimonio estatal, pero hace referencia y precisa allí que en un contexto no económico, sino de asignación de los recursos públicos de manera eficiente y funcional. Como ven ustedes, no termina siendo pacífico. Ahora, dentro de la doctrina funcionalista actual, la referencia que se hace es al correcto desempeño del ejercicio funcionarial, ese es a lo que estamos viendo, el deber institucional, es una expectativa de carácter normativo. Y aquí también encontramos distintas posiciones importantes a tener en consideración, desde luego, todas ellas. Por ejemplo, Martínez Guamán hace referencia a la tutela de expectativa normativa de la conducta, que a las partes en los procesos de contratación pública no abusen de sus facultades o no cumplan los deberes que emanan de su participación para concertar una defraudación
estatal. O sea, hay una expectativa normativa de este deber de no infringir una norma de carácter penal. Si nosotros revisamos a lo que establece, por ejemplo, el profesor Castillo Alba, él hace referencia a la sociedad, dice que cuenta con esta expectativa. Vean ustedes que dentro de esta doctrina funcionalista actual, lo que se hace referencia es esta expectativa de que el funcionario no infrinja aquellas obligaciones en el marco de los procesos, nuevamente, estamos conversando, de las contrataciones públicas que puedan traer aparejado un daño para el Estado. Siguiendo en esta línea, desde luego, y si tomamos en consideración, por ejemplo, los pronunciamientos o el enunciado del profesor Jacobs, que habla de esta expectativa normativa sobre un rol positivo, ese deber de no infringir, nuevamente, este deber de carácter institucional, desde luego que vamos a tener en cuenta aquí que a los obligados, por ejemplo, institucionales, se les impone este deber de configurar su organización con respecto a los bienes asignados públicamente, que a su vez son tutelados por los tipos penales. Claro, desde luego también aquí hay que tener en cuenta otro factor, que los funcionarios conservan acá los deberes de garantes regidos dentro de esta relación de confianza que proporciona precisamente esta garantía, es decir, en este caso, la relación con el Estado, de lo que estamos dando cuenta. Como ven, entonces, son distintos pronunciamientos, distintas posiciones y todas ellas muy importante. Vayamos rápidamente, antes de agotar el tiempo, a lo que debemos de tener en cuenta y veamos la tipicidad. Y claro, cuando hablamos de la tipicidad, un primer factor que debemos de tener en cuenta es la tipicidad objetiva. ¿Quién es el sujeto activo del delito de colusión desleal? Bueno, estamos refiriendo a ellos, un funcionario o servidor público. ¿Cómo se denomina en estos delitos especiales, como es el delito de colusión, estos delitos de encuentro? Tengan en cuenta que el delito de colusión es un delito de encuentro, es decir, requiere de ambas partes. En el caso de los funcionarios o servidores públicos son denominados intraneos. Lo vamos a ver después, hacen referencia a los extraneos en otra categoría. En el caso del sujeto activo, son los funcionarios o servidores públicos denominados intraneos. Dentro de la doctrina tradicional dominante, es considerado como aquel o facultado autorizado para intervenir en estas contrataciones públicas según las disposiciones legales, resoluciones administrativas o por delegación específica. Y aquellos que actúen especialmente en razón de su cargo o que actúen por una comisión especial, además de detentar, como dice el profesor Raúl Pariana, por ejemplo, un vínculo funcionarial en los procesos de contratación pública a cargo del Estado. Dentro de la doctrina funcionalista, este rol, la referencia al rol especial, el funcionario público, que por su rol especial se considera es garante, como lo establece, por ejemplo, el profesor Polanyi, dice, aquel que por su rol especial es garante de la confianza especial por la parcela de realidad institucional que gestiona, es lo que hace mención el profesor Polanyi, dice, está afianzado en el ejercicio de la función pública y al propio tiempo está fomentando la confianza de la población en la administración pública y que contribuye con su comportamiento personal al mantenimiento de la estructura administrativa en general. Dentro de esto, obviamente, cuando hacemos referencia a quiénes son los funcionarios o servidor público, la primera mirada que debemos darle es al artículo 425 del Código Penal, en la cual se establece en un listado quiénes son considerados funcionarios o servidores públicos. Si ustedes quieren ingresar a un análisis mayor o más profundo sobre este desarrollo, pueden revisar, por ejemplo, la revisión de sentencia 503-2017 Callao, en el fundamento quinto, donde se habla de esta incorporación de una noción amplia de funcionario o servidor público, que no solamente comprende, se dice ahí, a quienes integran la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, los miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sino también, se establece en esta sentencia de revisión, a los que con independencia del régimen laboral presten servicios en organismos públicos en general, incluidas las empresas, en este caso públicas y sociedades de economía mixta, y en su mérito ejerzan funciones en ellas, y en segundo lugar también a los designados por autoridad competente para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades. Y en el caso de los otros intervinientes, lo decíamos antes, teníamos el sujeto activo, intraneus, pues está el extraneus, aquellos que no poseen este deber positivo
son denominados los extraordinarios, no tienen esta competencia funcional dentro del marco de esta contratación pública y se incorporan o son considerados como partícipes dentro del título de imputación. Se infringen un deber negativo general de no contribuir con la defraudación organizativa que realiza acá el funcionario al concertar para defraudar su cometido estatal. ¿Quién es el sujeto pasivo? Obviamente el Estado. Pues, ¿por qué? Porque este deposita la confianza ¿en quién? En el funcionario público para lo cual se representa en concreto que tienen las entidades aquí y organismos públicos. ¿Cuál es la conducta típica? Rápidamente tengamos en cuenta los cuatro elementos, digamos, transversales que pueden existir. Primero, la intervención por razón del cargo, es decir, solo pueden ser sujetos activos del mismo funcionarios públicos que en razón de su cargo o comisión especial, que hace referencia a la norma, y que el tipo penal exige una relación funcional de carácter específica. En segundo lugar, la participación directa o indirecta del funcionario, que está revestida a través de su aporte y con la competencia debida, influya en el proceso de contratación pública. En tercer lugar, la concertación para defraudar al Estado durante el marco del proceso o de contratación pública. Se puede producir durante todo el procedimiento de adquisición que implica el acto de toma de la decisión para adquirir determinados bienes o el acto de adquisición y celebración del contrato, como dice este recurso de nulidad 1527-2016 del SANTA, del acto de consolidación de la misma, el acto de entrega y de control del adquirido y finalmente el acto de validación o de confirmación de lo adquirido y ulterior pago final del producto. Y finalmente, la defraudación. Si respecto del primer párrafo del artículo 384 del Código Penal que hace referencia a este delito de colusión de la concierta con los interesados para defraudar al Estado, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en un expediente 017-2011 PI, ha establecido en el fundamento 28 que el elemento de defraudar en el delito de colusión implicaría traicionar la confianza del Estado depositada en estos funcionarios. Y cuando hacemos referencia al segundo párrafo del artículo 384, es decir, la colusión desleal en su modalidad agravada, es decir, de que defraude patrimonialmente al Estado o entidad u organismo al Estado, entonces este segundo párrafo se refiere a la defraudación al patrimonio estatal ante el cual se prevé un incremento en el marco de la pena abstracta, ¿no? Cambian, ¿no? En el otro es de 3 a 6 en el simple y en el agravado es de 6 a 15, ¿no? Esta modalidad exigirá un perjuicio efectivo al patrimonio del Estado. No obstante lo anterior, lo que hay que tener en cuenta aquí es que también se defraudará, por ejemplo, patrimonialmente al Estado, como lo dice Guimaray y Rodríguez, en este caso, si se provoca la pérdida de la capacidad de disponer y asignar eficazmente el patrimonio del Estado, como por ejemplo, para obtener mejoras o ganancias a partir de la contratación realizada. Finalmente, si bien esta degradación de carácter patrimonial puede entenderse como la disminución patrimonial estatal, también hay que tener en cuenta, o también debemos de tener presente la posibilidad de podido aumentar el patrimonio del Estado. Como ven, son aspectos básicos que podemos y debemos de tener en consideración cuando hablamos de este tipo penal. Como le digo, es uno de los que por lo general siempre hay debate, siempre hay cuestiones fundamentales, pero queríamos hoy día poder concentrar aspectos que sin duda alguna pueden servirnos o nos sirven a todos para poder mínimamente tener estos aspectos básicos del delito de colusión desleal. Así que, bueno, espero haber dado este panorama genérico del delito en mención y quedo como siempre muy agradecida. Gracias, doctora. Por supuesto que estos temas son muy debatibles, ¿no? Y más todavía en los tiempos que estamos viviendo. Y obviamente para poder desarrollar todo esto se necesitaría de muchas más sesiones. A ver, más que una pregunta, doctora, quisiera saber su opinión respecto a, bueno, al menos en el Perú, las fiscalías de corrupción especializadas, ¿no? De anticorrupción, normalmente tienden a llevar al proceso cuando ven alguna irregularidad, ¿no?
Entonces, bajo su concepción, bajo su opinión y bajo su consejo, ¿qué se debería tomar en cuenta principalmente para poder saber si es que es una infracción administrativa, ¿no? Y no llevarlo a juicio, o efectivamente de repente sí estaríamos hablando de un ilícito penal? Sí, yo creo que es muy buena pregunta y sirve para cualquiera de los tipos penales. Yo soy partidaria siempre y me van a escuchar en muchas ocasiones decir esto. Yo creo que la labor del Ministerio Público cuando recibe una denuncia de parte o es, digamos, toma conocimiento de una noticia criminal, sea por los medios de comunicación o sea por cualquier cuestión y decide analizar la posibilidad de iniciar de oficio una investigación preliminar, debe partir en primer lugar de ver si es que los hechos a los cuales va a someter al sistema de justicia penal tienen este revestimiento de carácter penal. Y en el caso del delito de colusión, para poder hacer esta diferencia, lo primero que hay que tener en cuenta, a veces no existen, pero en la mayoría de veces sí lo hay, son esos informes de la Contraloría, ¿no? Donde suelen dar, digamos, aquellas cuestiones fundamentales que puedan servir para dar inicio a una investigación. Sin embargo, la primera cuestión fundamental es hay que ver si es que hasta el momento este tema de irregularidad administrativa no llega precisamente, recuerden lo que estábamos hablando, el elemento subjetivo es lo más importante a tener en consideración, que tiene que haber el dolo para ya poder hablar de la configuración de un delito de colusión desleal. Yo creo que hay que partir por esos dos factores a tener en cuenta cuando decidimos analizar o no si es que se va a empezar una investigación preliminar. Gracias, doctora. Sería excelente, al menos en el sistema penal peruano, que eso se cumpliera, ¿no? Porque muchas veces las fiscalías, ante cualquier infracción administrativa, lo quiere llevar al Poder Judicial, a la ley. Doctora, por último, para poder despedirnos, ¿algún consejo que quiera darle a los jóvenes abogados, a los estudiantes que quieren dedicarse a estos temas? Pues bueno, estudiar siempre, yo creo que la clave de nuestra carrera es siempre mantenernos en constante estudio. Como yo siempre lo digo, hemos elegido una carrera en la cual estamos destinados a siempre estudiar. Al abogado que no estudie, que no conozca, que no sepa no solo del caso, sino sepa de las recientes modificatorias normativas. Por ejemplo, ya se ha modificado el Código Penal, hay que saber de qué se trata, de las nuevas tendencias jurisprudenciales, hay que estar muy atento. Entonces, mi consejo siempre es estudie y además aprendan de sus errores, que todos los tenemos. Yo creo que de ahí hay que sacar las lecciones más valiosas siempre. Gracias, doctora. Entonces, llegamos al final. Le agradecemos otra vez a usted por su tiempo, por su disposición, a todo su equipo. Si tuviera palabras finales para poder despedirnos, doctora, a todo lo que están viendo, le agradeceríamos. Un agradecimiento especial a ustedes por esta gentil invitación y para mí siempre es un honor poder compartir, poder conversar sobre cuestiones de actualidad que yo creo que dentro del sistema de justicia siempre es bienvenido para seguir fomentando el debate y sobre todo la presencia académica. Así que muchísimas gracias y espero vernos pronto en un nuevo evento.